Conceptos de electrostática, esto es lo que nosotros vamos a ver. Como ya estaban ya viendo química, pues ya sabemos que estructura interna del cuerpo está hecho de unos átomos o moléculas. Átomos o conjuntos de átomos que se llaman moléculas. Y átomo, antes, en tiempos de antigua Grecia, pensaban que es algo indivisible, ya no se podría dividirse. Pero con tecnología, con proceso de ciencias, con evolución de ciencias, ya sabemos que átomo también está hecho de las partes que se llama núcleo y su corteza. Dentro del núcleo está protón y neutrón y corteza de nuestro átomo. Estarían hechos de los electrones que están girando alrededor. Entonces, también con esto ya podemos nosotros ya en ciencia saber que protones tienen una carga positiva, neutrones no tienen carga y electrones tienen carga negativa. Entonces, pregunta, ¿qué es la carga? Pregunta bastante sencilla, pero al mismo tiempo bastante importante. Carga eléctrica. Es una propiedad de materia. Es, digamos, que nosotros ya lo vamos algo por básico, que cuerpo o lo tiene y de tal número o no lo tiene, también entonces en este caso sería neutra. Pero es una propiedad de materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Las estamos nosotros viendo por parte de los electrones que están en la corteza. Como adentro del átomo, del núcleo, están pegados protones y neutrones con fuerzas muy, muy fuertes, hasta se llaman estas fuerzas nucleares fuertes, intensivas, nosotros no los podemos separar con facilidad. Pero electrones que están en la corteza sí se podrían separarse por bastante fácil el proceso. El primero es porque ellos son más ligeros y en segundo que ya están ellos separados del núcleo. Así que ya tienen fuerzas electromagnéticas que están entre núcleo y la corteza un poquito más fácil. Se hace semejanza con nuestro sistema solar, donde también tenemos el Sol, que está más grande, tiene más, prácticamente toda masa concentrada dentro, y nuestros planetas como electrones que están girando alrededor, que también comparando con lo que está del Sol, es más fácil a moverse, ¿sí? Así que electrones tienen también su carga, pero están como 1000 veces más chica su masa. Ellos serían más fácil desplazándose, aunque carga es otra cosa. Carga eléctrica que les da por su forma de electrificar los cuerpos. Nosotros lo llamamos negativo. Es solamente nombre, negativo o positivo, pero ya como acostumbramos de tal número por comportamiento, ya los vamos a tomar en cuenta que electrones tienen carga negativa. Entonces, en este caso, nosotros la podríamos mover con facilidad. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo que está con la carga? Depende de esta carga, o sea que el cuerpo que está electrificado, si está en movimiento o está estático. Ahorita, por este momento, vamos a ver lo que es estático, sin moverse. Por eso la está estudiando la física en su parte, en su área que se llama electrostática. Quiere decir que las cargas van a ser inmóviles, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Pasa que cuando nosotros tendríamos alguna carga introducida en el cuerpo que antes era neutro, se va a comportarse este cuerpo de la forma eh, muy específica. Se va a empezar sus cargas dentro del cuerpo. Por ejemplo, este es por ejemplo, cachito de seda, una tela de seda. Entonces, en cada átomo de seda ya van a empezar a estar separándose las cargas de tal forma para que lo que nosotros tenemos se iría eh, alejándose dentro de cada átomo y electricidad negativa en este caso se va a acercarse. Esto lo vemos ahorita un poquito más tarde dentro de unas láminas porque sucede de esta manera. Pero si se dan cuenta, ya si nosotros tenemos una carga introducida en cuerpo que era neutro, este cuerpo empieza a separar las cargas y exactamente este fenómeno, este proceso, la llamamos electrización, ¿sí? Esto es lo que se hace. Así que, ¿cuáles características de carga tenemos que tomar en cuenta? Y más para el examen. Primero, que solamente existen dos tipos de carga, positivas y negativas. Si están mezclados entre sí, o sea que nosotros ya no tendríamos esta separación que vimos en la lámina anterior, este tipo de cuerpo nosotros vamos a llamar sustancia neutra.
no tienen carga, porque se están equilibrando cargas positivas y negativas dentro de este cuerpo. Entonces, son solamente dos tipos de carga. Esto tienen que recordar porque para el examen hay unas preguntas de ese tipo. Segundo, si nosotros tomamos un proceso, un sistema aislado, por ejemplo, ¿qué les tomamos? En unos experimentos, bolitas de unicel y el globo, y solamente esto, sin tomar en cuenta el aire, la superficie, todo. Entonces, cuando tenemos un sistema aislado, la carga sumando se va a conservar. O sea que cantidad de protones y cantidad de electrones que estaban formándoles antes cuerpo estático neutro, se va a hacer lo mismo. Nada más única cosa que se hay reagrupación de las cargas, que unos se van a moverse a un lado y otros al otro lado. Pero si nosotros los sumamos todos, se van a hacer la misma como estaba en la anterior. Misma cantidad de carga positiva y misma cantidad de carga negativa. Solamente se van a reagruparse y migrar algunos, ¿vale? Segundo, y último, que nosotros las podemos en realidad sumando, vamos a tener un número entero. ¿De qué sentido un número entero? Como cargas, nosotros los vamos a dividir carga del electrón. Esta carga sería como una unidad. Entonces, siempre carga de todos los sistemas sería como múltiplo de esta carga del electrón. Esto es lo que tendríamos que tomar en cuenta. ¿Ok? Ok, vamos con siguiente. Siguiente es lo que, digamos aquí, unos ejemplos que en realidad conocen algunos, ¿verdad? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, quitando un suéter, y después nuestro pelo no se pone bien porque se electrizó, ¿verdad? Así igual como con el gato, cuando nosotros lo frotamos con una, ¿cómo se llama? O con un globo, también sería levantarse su pelo. También ya vimos unos ejemplos cuando, por ejemplo, ustedes ya agarran la manija y le da toques, las chispas incluso. También este es uno de los ejemplos de electrización de los cuerpos. Vladi, ¿tienes alguna duda? Pero no solo es con la manija, sino que también con otras personas. Con otras personas, correcto. Si tú te quitas suéter o te pones bajo alguna cobija sintética, también vas a ver chispas. Se pasan por tener frotación. Bueno, ahorita los vemos tipos de electrización. Entonces, cuando hay descargas entre ellos, es cuando ya estaba uno muy, muy positivo, otro muy, muy negativo. Entre ellos se descargan para ya otra vez tener neutras las cargas en este, digamos, lugar. ¿Sí? Pero sí se supone. Así que vamos a ver siguiente cosa. Cuando nosotros vamos a decir que el cuerpo tiene carga negativa, ya vimos que la carga la estamos dando por cantidad de electrones presentes en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tuvimos dos cuerpos juntos, digamos de positivo, se acerca al otro, entonces, como era positivo, se le van a acercar cosas negativas, ¿sí? Y positivas ya están lejos. Así que los negativos se van a acercarse más. Y esto quiere decir que va a tener exceso de estos electrones, porque se acercaron más. Si nosotros después quitamos lo que estaba separando de nuestro, digamos, si quitamos esta carga positiva que estaba del cuerpo, entonces se va a quedar solamente con los electrones adentro. Entonces, como nosotros ya vamos a tener exceso de electrones, vamos a decir que el cuerpo estaría con una, eh, con una carga negativa. Ajá, porque tiene exceso de electrones, llegaron más electrones a este cuerpo. Al revés, si nosotros ya vamos a acercar algo negativo, entonces el cuerpo que antes era neutro se van a escapar los electrones de allá. Y si nosotros los quitamos de allá, por inducción, por ejemplo, tocando con el dedo, entonces nuestra cosa que estamos cargando de electricidad se va a quedar con carga negativa, positiva. Así que nosotros vamos a decir que como se escaparon los electrones, ahí entonces tiene déficit de electrones. Se quedan más prevaleciendo carga de los protones. Electrones sí podrían salirse fácilmente. Entonces así carga sería positiva. Y nosotros en la vida la vemos todo el tiempo, chicos.
Este ya, nosotros ya lo vemos, a veces no entendemos por qué, pero ahorita ya quiero que ya nos empezamos. Fracción que vemos que los globos también. Los globos podrían ser también de las cargas diferentes y se podrían levantar con ellos e electrificar. Los pequeños detalles como papel, papel sí está muy fácil, se electriza, se electriza. Igual unicel, o sea que cositas chiquitas nosotros lo podemos levantar con el globo, ¿ok? Ok. Entonces, ¿de qué forma nosotros lo vamos a tener? Esto ya lo vimos y un poquitito, pero ahorita ya quiero decirlo en voz, digamos. Que cargas eléctricas, cuando tienen distintos signos y se acercan, bueno, tiene uno cerca a otro. Entonces, entre ellos empieza a funcionar una fuerza de atracción cuando ellos quieren atraerse. Y esto nosotros vemos, por ejemplo, con un globo frotado con la cabeza y después nosotros la podemos pegar sobre la pared. Pared estaría con carga negativa. ¿Por qué? Porque así estaría el globo. El globo ya va a también tener esta carga negativa. Entonces se le va a salirse estos negativos del pared, se queda solamente positivo y se atraen positivo con negativo, se pega. Digamos, a cambio, si nosotros tenemos dos globos frotados, digamos, con misma cabeza, ellos van a tener misma electrización. Por lo tanto, entre sí se van a repeler, o sea que se van a tratar a salirse. Así que esta es la regla de electrostática muy importante que tenemos que recordar. Con distintos signos, cargas van a atraerse, con igual signo se van a alejarse. Y de aquí les quiero dar un ejemplo muy bonito, de hecho lo voy a hacer grande. Este es ejemplo que nosotros tenemos de los rayos. Todos los en la vida vimos el rayo, pero muy pocos pensamos de qué y por qué se forman los rayos de esta forma. Ahora y quiero ya darle y explicar este fenómeno que vemos diario, porque pues ya estamos viviendo bajo tales condiciones. Nuestra atmósfera forma las nubes, ¿verdad? Entonces, no es nube completa solamente una y así va toda. Son nubes pequeños que nada más a nuestra proyección del ojo nosotros lo vemos como uno entero. Pero son muchas nubes, una encima de otra, junto con la otra, y así van. Y como ya están subiéndose más a la atmósfera, se enfría todo, digamos, lo que tenemos nosotros en la Tierra, cuando subimos la altura, se hace más frío. Y con el frío, entonces, agua que tiene estas nubes se empieza a congelarse y se convierte en unos cachitos pequeños de hielo. Como nubes se mueven bajo el viento, entonces estos hielos se chocan uno junto con la contra otra. Todo el tiempo hay choques. Y estos choques se provocan que las cargas eléctricas se separen. Así que va siempre en la nube. Vamos a tener abajito siempre como carga negativa, mientras positiva se sube. Esto ya se debe por la, digamos, orientación y cómo está estructurada el agua, el átomo de agua. Así que entre sí todos los nubes van a separar y como les dije, nubes se mueven. Aparte, también la Tierra tiene su propia carga. Nuestra Tierra también está con la carga positiva. ¿Sí? Digamos, nosotros ya no lo sentimos porque este está muy grande y absorbe esta carga, pero sí es positiva. Así que cuando hay atmósfera bastante, digamos, en condiciones específicas de la humedad, entre estas nubes y la Tierra podría provocarse esta descarga debido a que ya tenemos mucha carga arriba juntada en la nube negativa y toda la Tierra con carga positiva. Por eso nosotros vemos estos relámpagos. Aparte, relámpagos también podrían ser entre las nubes también. En este caso, no sería así el rayo, si sería viendo así vertical, horizontal, porque ya estarían uno contra otro chocándose. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué más tenemos que decir? Aquí entonces cuando la gente inventó para rayos, lo mismo como nosotros tenemos la carga de la Tierra positiva, entonces las cosas que están sobresaliendo también van a ser con misma carga positiva. Y otra vez vamos a tener una interacción entre las nubes. Acordamos, nube arriba tiene carga positiva, pero abajo se juntaron de carga negativa y de la Tierra. Entonces, otra vez, cargas diferentes se atraen y nosotros vemos un relámpago que nos va a dar esta nube. ¿Ok?
O sea que vamos a tener el rayo. Ok, entonces sí, como ya tenemos en nuestra, digamos, historia mucho diferente material inventado por hombre o descubierto, entre todo lo que tiene nuestra Tierra, entonces también propiedades de materia, propiedades de diferentes sustancias, son diferentes eléctricamente. O sea que cómo se escapan electrones o más se atraen electrones depende de la propiedad de nuestro cuerpo, de nuestra materia. Así que los vamos a siempre tener como en dos partes, aunque en realidad son tres grupos. Uno es aislante, otro es conductor y hay también que se llaman semiconductores. Ajá, pero estos no los vamos a ver aquí, aunque se usan muchísimo para hacer, por ejemplo, computadoras en lo electrónico. Pero sí, ¿de qué se trata conductores e aislantes? Cuando nosotros ya tendríamos unos cuerpos como ámbar, plástico, vidrio, gomas, ellos no están con facilidad de electrificarse. Entonces, este tipo de cuerpos nosotros vamos a llamar aislantes. Y aquí los vemos algunos más, cuerpos que ya tienen que tomar su lista para saberlos. Aire, vidrio, madera, goma, papel, plástico. Estos son cuerpos que si nosotros los vamos a tocar toque, este toque no se va a propagar, ¿sí? Se va a quedar con este cuerpo que podría ser electrificado, pero no se va a propagar, no va a tener como un movimiento de estos electrones que se escaparon, no, estos electrones no serían ya como en forma planificada para escaparse más. Se quedan allá atoraditos hasta que o los liberan o los neutraliza mismo aire, ¿sí? O el ambiente. Y cuerpos que están pasando estos electrones y dicen que ya podrían escaparse más lejos de nuestras cargas positivas. Estos serían los conductores. Entre conductores son metales principalmente, pero no solamente aislantes, perdón, conductores van a ser eh, cuerpos metálicos como aluminio, cobre, acero o fierro. También podría ser cualquier agua que está salina, solución que tiene sales y minerales adentro. Como nuestra agua del grifo, esta sí va a estar un conductor. O agua del mar. También por eso si cae el rayo debajo del mar, o sea que adentro del mar, si todo alrededor sería electrificado porque agua pasa, carga que le dio del rayo hacia su alrededor. Así que por eso es una prohibición de estar bañándose en mar o entrar en río cuando está lloviendo por este peligro que tiene y presenta para nuestra vida. ¿Por qué? Porque agua se electrifica si le cae este rayo de la tormenta, ¿ok? Tenemos que tomar esto muy presente para nuestra vida. Agua destilada, al cambio, no va a pasar la electricidad. Aquí entre ellos no está, porque normalmente cualquier agua no tiene, o sea que no es tan purificada, siempre va a tener algunos sales, algunos minerales y por lo tanto sí se va a pasar la electricidad. Algunos de ustedes tal vez alguna vez les daba toques lavadora. Lavadora y si el piso está mojadito poquito alrededor de lavadora y la lavadora tiene algún fallo eléctrico, entonces también nuestros pies sienten este toque, ¿sí? Si nosotros alejamos, toque estaría menos, pero esto ya vemos en siguientes clases. Pero sí, nosotros y entonces tenemos que tener esto en cuenta cuando ya hablamos de agua. Agua pasa la electricidad y esto nos podría dar descargas muy, muy grandes. Ok, vamos adelante. Formas de electrización. ¿Qué tenemos nosotros cuando hablamos de electrización? ¿De qué formas se puede electrificar el cuerpo? La pregunta, de hecho, que podría ser en física entre su examen. Son solamente tres tipos de electrización que tenemos. Más numeroso, más lo que nos sucede es frotación. Cuando tenemos nosotros rozamiento con algún cuerpo, siempre nos va a tener estos escapes de electrones de un cuerpo al otro. Y si nosotros persistimos digamos, estamos en el mismo medio, entonces esto se va a suceder más tiempo y las cargas serían aumentándose hasta que se descargan con la chispa, ¿ok? Es la primera forma de electrizar los cuerpos. La segunda forma de electrizar los cuerpos, nosotros también tenemos bastante seguidos, es la inducción. ¿Qué significaría inducción? Es cuando nosotros
No estamos acercándose nuestros dos cuerpos que están con carga, pero sin tocarlos. Y entonces, en este caso, y más tarde vamos a ver que cada de estas cargas tiene su ambiente, se siente ambiente. Este ambiente se llama campo eléctrico. Entonces, la carga se va a pasar a través de este campo eléctrico. Sin tocarse, nosotros los vamos a sentir. Entonces, así como nosotros sentimos, se llama inducción. Y lo que yo les estaba hablando de los rayos que están formando, entonces descarga y electrificación por inducción. Nosotros la tenemos muy seguida. Y tercera forma de pasar los cuerpos, nosotros los llamamos del contacto. Pues esta palabra dice de sí misma, ¿verdad? Cuando nosotros contactamos directamente dos cuerpos, entonces en este caso, si es una cosa como sistema aislada, entonces digamos, electrones de uno se van a escapar de la otra. Esta es electrificación. Entonces, lo que nosotros tendríamos, creo que otra vez está, es lo que les decía de frotamiento. Frotamiento es la primera de la forma de electrizar los cuerpos cuando nosotros los frotamos. No solamente ponemos uno sobre otro como contacto, pero sí por la fricción nosotros les hacemos para que capte electrones, para que les pasen hacia nuestro cuerpo que frotamos, o si nosotros los cede. Y aquí ya tenemos dos dibujitos que podría decir que diferentes cosas, diferentes materia de diferente tela, en este caso también, se va a captar o ceder electrones. Por ejemplo, si nosotros agregamos algo de plástico, y ahorita ya tenemos mucho que cosas son de plástico, y nosotros acercamos un paño de lana, así entonces, varilla de plástico va a tener exceso de electrones porque de lana se escapan electrones. Así que si se escapan, lana va a tener pues no suficientes electrones para equilibrar su carga y se va a cargar positivamente. Entonces, lana positivamente cuando acercamos plástico. O podría ser también alguna goma. En cambio, si nosotros vamos a trabajar con algo de vidrio, el vidrio está electrizando la seda. No va a electrizar la lana porque van a tener mismo, digamos, electrones se van a tratar de escaparse de ambos. Pero cuando acercamos a la seda, seda sí se les va a atraer electrones, entonces se va a cargar eléctricamente positivo o negativo, va a ser negativo. ¿Sí? Estos son dos cuerpos como nosotros los tenemos. Esta es la forma como nosotros electrificamos por inducción. Les decía, inducción es cuando no toquemos. Y entonces, en este caso, nuestro cuerpo que estamos electrizando tiene que ser forzosamente uno de los conductores, por ejemplo, una bola metálica. Así que cuando acercamos algo, por ejemplo, este algo sería un cepillo para peinarse, de peine. Entonces, ella está cargando negativo y la bola ya va a empezar a separar los cargas en dos lados, digamos. Atraen positivos, pero se escapan y se alejan más negativos. Con el dedo, si nosotros los vamos a tocar en un lado contrario, estos electrones que se cargaron aquí se pasan a nuestro dedo. Nosotros también somos conductor, nuestro cuerpo, acuerden esto. Así que cuando ya quitamos nuestro dedo y quitamos nuestro cepillo, la bola se va a quedar cargada positivamente, ¿vale? Y aquí nosotros tendríamos un dibujo también, cosa que este experimento que podrían hacer ustedes en su casa. Si nosotros cargamos frotando el globo sobre nuestro cabello, entonces se va a poder mover la lata metálica solamente por inducción. Ya ven que no está tocando, pero la va a tratar a atraerse. Entonces, como se quiere atraer, se va a mover hacia el mismo lado como lo va. ¿Vale? Y aquí tenemos último que está electrización por contacto. Cuando tenemos contacto, como ya mismo, ya también el GIF que está mostrando yo algo más chiquito blanco que voy no, un alambrito que está sobre el mismo metal, se hace una descarga negativa y nuestra superficie abajo positiva. Entonces vamos a tener la carga como el rayo de la tormenta que nosotros la vemos. ¿Ok? Bueno, entonces ya esto entendimos. Y electricidad estática entonces es un fenómeno que se debe a la acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a descarga eléctrica cuando se pone en contacto una con otra. Así que acordamos,
Chispa se pase cuando hay un contacto o también podría ser por, bueno, en realidad por todos. Cuando contacto, pero a través de algún campo o directamente. Muy bien. Aquí les quería, antes de que empecemos, mostrar un pequeño, déjenme compartir. Aquí, un pequeño experimento. Por ejemplo, conocen todos este tipo de bola, ¿verdad? Así que también nosotros aquí, si nosotros la aprendemos, ya se ven, ¿sí? Y tocando vidrio porque está, ya podemos ver que ya empieza a jalar esta descarga, pero ya se ven que mi dedo toca y allá también aparece bola blanca. De hecho, hasta se calienta. ¿Por qué? Porque esta sería descarga, perdón, electrificación por contacto. Yo la toco directamente. Pero podría también inducir esta descarga solamente acercando algo. Por ejemplo, en mis manos está aquí una pequeño LED y miren qué pasa con la LED. Acercándose se empieza a tomarse alguna, déjenme acercarlo así, del otro lado mejor, para que se vea. Si nosotros la acercamos, ya empieza a brillar. Si la alejo, no brilla, pero acercándose empieza a brillar. ¿Por qué? Porque alrededor hay un campo, o sea que se siente que adentro están unos protones y electrones separados. Entonces, cuando ya acerco, ya está entrando en el campo y por lo tanto, ya nosotros las vamos a tener de también encendida, porque ya empieza también a cambiar carga dentro de esta lamparita LED. ¿Vale? Llegamos que les quería enseñar también. Y tenemos 4 minutos. Miss, ¿Sí? ¿y qué pasa si rompemos la bola? Pues no va a pasar nada, pero ya electricidad sería nada más electrificando el aire. Pero aire, dependiendo de su estado, podría ser o conductor o aislante. Entonces, si nosotros tendríamos aire mojado, digamos húmedo, sí nos podría también dar descarga a nosotros. Pero si es aire seco, no nos pasará nada. ¿Ok? Ah, Y ok, ya. sí, regresamos ahorita ya a unos ejemplos que yo quería darles para que en forma de compartir y rapidito repasar que vimos. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos tipos de energía eléctrica existen en la naturaleza? Son dos, nada más positivo o negativo. Neutral. Neutro está combinación de ambos, así que solamente son dos con esta combinación que no se cuenta porque solamente son dos. Segunda pregunta, ¿qué ocurre si se acercan mucho dos cargas del mismo signo? Se repelen. Del mismo signo se van a alejarse, se repelen, correcto. Siguiente, ¿qué ocurre si se acercan cargas de diferente signo? Se atraen. ¿Se atraen? Se atraen, correcto. Última pregunta de esta lámina. ¿Un cuerpo eléctricamente neutro puede electrizarse? Sí. Sí. Muy bien. Podemos decir que sí, pero algunas veces no. Pero sí hay cuerpos que son difícilmente se electrizan, por eso se llaman aislantes. Pero sí podrían electrizarse un poquito también, pero no suficiente para hacer algo para nosotros.